Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Les agradezco que nos acompañen una vez más en este viernes, que ya no sé si es caluroso o frío porque tenemos todas las temperaturas. Hoy quiero decirles que tan apresurado ando que se me olvidó poner la introducción. Pero es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes en este viernes y como siempre lo hacemos, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en este programa, en este espacio que buscamos que sea una bendición, que buscamos que sea algo que aporte. No queremos entretener, queremos aportar, queremos que sea útil a tu vida espiritual, que sea útil a tu vida personal y que te haga crecer y que sobre todo podamos compartir el mensaje de salvación. Así que te pido que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración en esta noche para que podamos honrar a Dios a través de este espacio. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos das. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu misericordia, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que tú seas el que nos permita hablar, el que nos permita, Padre, compartir tu palabra, esa palabra de vida, ese mensaje de salvación, Padre. Te pido, Señor, que no permitas que hable el ser humano, Señor, que no permitas que hablen nuestras emociones, que hables tú a través de nosotros para que entonces podamos ser un instrumento de bendición, un portavoz a lo que tú estás queriendo hablar a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, te bendigo, gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por esa oportunidad que tú nos das, Padre, que sin buscarla, Señor, a ti te ha placido ponernos en este lugar. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias. Amén. Una vez más, les agradezco, mis queridos hermanos, que se vayan conectando. Les pido que compartan, ya saben, la transmisión para que llegue a más personas, para que llegue a más lugares este mensaje y sean más las personas que sean edificadas con este mensaje. Saludamos a nuestra hermana Gina, Dios le bendiga, hermana, pastora, miren, palabra ya estoy dando. Esperamos que estén muy bien, saludos hasta Tecámac. Y hoy tenemos dos anuncios muy importantes que dar, así que quédese al final, porque son dos eventos que van a ser muy importantes. Uno es, bueno, los dos pueden ser evangelísticos si quieren verlo, pero más adelante no se pierdan estos anuncios que van a ser de mucha bendición. Y para ya no perder y robarles tiempo a nuestros invitados, que como ya lo dije, ya son más de casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por tenernos aquí nuevamente. Bendiciones, No, buenas noches. No, es una bendición contar con ustedes. Lo he dicho y no es porque estén aquí, se los dije el programa pasado que estuvieron. Hay buenos comentarios, hay gente que me ha hecho el comentario de que ha recibido algo de parte de ustedes, perdón. Y creo que eso es lo importante. Cuando si podemos ayudar a alguien sin siquiera imaginarnos. A mí eso es lo importante de este tipo de espacios, el poder compartir lo que Dios ha hecho, el cómo vivimos el evangelio, porque siempre va a haber alguien que nos va a estar escuchando y que va a recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Y bueno, vamos a continuar con esta última etapa de esta serie que empezó, ¿cómo lo llamaremos? Empezó como algo muy pequeño y se ha ido extendiendo. Y creo que ha sido de mucha bendición. Saludamos al pastor Abdías, que también ya se conectó. Dios le bendiga, pastor. Gracias por Bendiciones. Bendiciones, pastor. acompañarnos el día de hoy.
Y hoy el tema es construyendo un hogar que sirve a Dios. ¿Por qué? Porque ya nos platicaron su etapa como novio, bueno, antes de novios, esposos, pero ahora están viviendo otra etapa que es La que son familia, el padres, trabajo. están como ya una familia, sirven en su iglesia, o sea, tienen muchas más responsabilidades de las que antes tenían. Entonces, por eso es este título, porque ahora ustedes están construyendo ese hogar que sirve a Dios. Me gustaría que de ahí partiéramos. Yo sé que ustedes no lo pensaron, no dijeron, ay, vamos a hacer esto. Creo que ha sido un caminar el que los ha llevado Dios, pero sí me gustaría que empezaran contándonos cómo ha sido esa transición de ya no solo un matrimonio, sino ahora una familia donde hay un hijo, cambió toda su manera de vivir, porque fue transformado todo, siguen sirviendo a Dios, siguen luchando por su matrimonio, luchan por su hijo y siguen trabajando. Entonces, ¿con qué quieren empezar, hermanos? Ay, está muy complicado, ha sido muy difícil esa parte. Yo creo que no hay una fórmula secreta, ni tampoco así como que hasta la fecha vamos trabajando conforme a la voluntad de Dios, nos vamos adaptando constantemente a los cambios, Eso porque sí, ha sido totalmente nuevo. Yo creo que nunca es nuevo, no es algo que todos conozcamos, ¿no? Siempre es nuevo completamente para todos, no para nosotros como padres primerizos en este caso, sino así tuviésemos, yo creo, otro hijo, sería igual de complicado. claro. Yo tengo a a mi hermana y a mi cuñada que tienen 3 hijos. Y yo digo, ¿cómo le hacen si yo no puedo con uno? ¿Ustedes cómo le hacen con 3, no? Entonces, sí es, no sé cómo expresarlo esta ocasión, es un tanto confuso porque tratamos de dividirnos muchas veces para agradarle a Dios. Aquí incluye todo. Nuestro matrimonio tratamos de estar bien para agradarle a Dios. Eh, con nuestro hijo tratamos de estar bien nosotros porque sabemos que si nosotros estamos bien, le vamos a poder brindar algo sano a Santi para que estemos bien y agradarle a Dios. Por supuesto que en la iglesia tratamos de estar bien, aunque no siempre hay tropiezo, aprendemos algo nuevo, hay tiempos de quebrantamiento, son procesos, ¿no? En el que tratamos también de agradarle a Dios en medio de las dudas, de las situaciones, de la enfermedad. Y yo creo que cada día Dios nos enseña algo nuevo, nos está enseñando algo diferente y es a sujetarnos cada vez más de su mano. Podríamos decir que hemos conocido más de Dios ahora que somos padres que ni antes. Ok, acabas de tocar un punto muy importante. Eso, eh, ay, se me fue la idea. De lo último que mencionaste, que puedes decir que son más cristianos ahora que antes. ¿Por qué? Sí, porque ya depende, Santiago, de nosotros, ya alguien depende de las decisiones que tomemos. Anteriormente, si a mí me pasaba algo, yo sentía que sí aguantaba, sí puedo, sí puedo. Y ya después cuando estábamos juntos, ya era lo platicábamos y vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando llega Santi, que es alguien que lo vemos, su inocencia, que a veces lo vemos débil y nos damos cuenta que es nuestra mayor fortaleza muchas veces? Que a lo mejor no sabe expresarse. Han habido etapas en las que Santi llora mucho, en donde dice, tengo miedo de esto, veo a personas oscuras, nos dice, o sea, son etapas que quisiéramos así de ayudarlo, pero no podemos. Entonces tenemos que recurrir a la forma en la de qué está pasando con nosotros, cómo está nuestro corazón, cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, nos acercamos más a Dios a pedirle esa sabiduría y el consejo también, por supuesto, de nuestro apóstol, de nuestros pastores, para poder saber cómo encaminarnos a tomar ciertas decisiones que ahora le van a afectar a él. Ok.
creo que el ser padre es una parte y muy importante porque nos ayuda a entender muchas cosas. Tan solo cuando eres hijo a cuando eres padre, hay muchas cosas que como hijo no entiendes, pero cuando eres padre las comprendes. ¿A ustedes en qué les ayudó el ser padres, aparte de lo que ya comentaste, a entender de lo que hace Dios? O sea, ¿qué acciones que tú ves en la Biblia te ayudó a comprender el ser padre, el ser madre? Y bueno, es que ahí es, como dice mi esposa, un tanto, no complicado, sino complejo a veces de entenderlo cuando no lo vives, ¿no? Es Ujú, complejo de entenderlo, pero cuando lo vives, se nos vienen muchas veces las palabras de nuestros papás o de nuestras mamás, ¿no? Que nos dicen, cuando tengas hijos, me vas a entender, ¿no? así Cuánto me es. preocupas, lo que me dueles o lo que me doliste. Entonces, por ejemplo, yo lo veo con Santi. Cuando estaba soltero, pues tenía mis problemas económicos. Mírenlo, aquí está. Ajá, Cuando saludando. estaba, cuando estaba soltero tenía pues yo mis problemas económicos, pero yo decía, bueno, pues relativamente creo que a nadie le afecto si tengo o no dinero, ¿no? O sea, nada más Ujú, el único afectado era yo. Cuando nos casamos mi esposa y yo, pues ahora sí, ahí sí ya era, tienes que ser mejor administrado, tienes que, trabajar no nada más para ti, sino pues también para ella. Ya tu dinero ya no es tuyo. Bueno, al menos a mí eso me enseñaron en casa, ¿no? Mi papá en ujú, paz descanse. El ingreso que entra aquí a la casa no es, hay una parte para ella y una parte para mí, ¿no? O sea, literal, el dinero como lo recibo, se lo doy. Tú administralo, tú sabes lo que haces, nada más déjame para mis pasajes, casi, casi. Eh, y ya cuando viene Santi, entonces ahí sí ya es algo que yo no entendía en su momento, ¿no? Por ejemplo, a mi papá, ¿cómo era posible que él nos daba todo o lo que estaba en sus posibilidades? Y pues, yo nunca veía que mi papá se comprara nada, un gustito que se diera, o sea, nunca, nunca, ¿no? Y ahora que yo soy papá, en esa parte, para mí mi felicidad es cubrir lo más posible las necesidades de ellos, este, y no que me olvide de mí, pero viéndolos a ellos bien, viéndolos a ellos bien, créame que yo estoy así feliz y estoy bien, totalmente. Entonces, sí es algo complejo, ¿por qué? Porque todo esto, todo lo que acabo de decir, en algún momento no entendemos que es gracias a Dios que lo tenemos. Y así es. decimos mi esfuerzo, mi trabajo, mi dinero, mi sacrificio, o sea, todo es yo. Pero cuando ya caminas con Dios, cuando entiendes realmente lo que es una familia, cuando no quieres que tu hijo pase por lo que tú pasaste, pero no en el mal sentido, al menos yo lo veo así, que muchas veces decimos, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, pero creo yo que a veces es bueno que pasen por esas necesidades o carencias, porque son lo que nos forjó. No somos perfectos, tampoco somos las peores personas, pero creo yo que tenemos la idea, tenemos eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Nos educaron para trabajar, para esforzarnos, ¿no? Para ganarnos lo que tenemos, ¿no? Y ahí que incluyo el día de hoy, ganarnos esa bendición de Dios, caminar con Dios, serle obediente a Dios. Y en su momento, pues no, uno no lo entiende, ¿no? Pero cuando ya tienes esposa, cuando ya tienes hijos y trabajas para ellos, se me viene mucho a la mente una frase que me decía mi abuelo, ¿no? Dice, me decía él, tú tienes que respetar a las mujeres porque de una mujer vienes y a una mujer vas a servir, ¿no? Entonces sí, es algo que he tratado de entender porque ciertamente, como dice mi esposa, cada día es algo nuevo, cada día es un reto nuevo, no porque tener una familia sea difícil, es lo más bonito que me ha pasado, pero sí es algo en lo cual el miedo latente a fallarles, ¿no? A no proveerles, no nada más en lo económico, sino en lo espiritual, ¿no? No ser la cobertura que ellos necesitan. O sea, es un temor constante en el cual me encomiendo mucho, mucho a Dios, ¿no? Que sea el esposo que mi esposa necesita, que sea el padre que mi hijo necesita, que sea el hermano, que sea el hijo que toda mi familia necesita, ¿no? Siempre es ese pedirle constante a Dios porque si no, no es fácil, pero es muy,
por lo menos para mí es muy bonita esa parte, ¿no? Y más cuando te encuentras a la persona perfecta, como dice la palabra, a la ayuda idónea, que yo le digo a mi esposa, más que ayuda, es alguien igual que yo, alguien que ha caminado desde que nos casamos, ha caminado al parejo, ha estado en las buenas y en las, no en las malas. Algo que aprendí de ellas en las de aprendizaje, porque cuando estamos con Dios, pues nunca, gracias a Él, nunca no hemos tenido malas, ¿no? Hemos tenido etapas de aprendizaje y siempre ha estado aquí conmigo. Entonces, sí me ha ayudado muchísimo en ese aspecto ella a aferrarme mucho a Dios, ¿no? Lo comentamos en programas anteriores. Ella ya tiene más tiempo que yo conociendo de la palabra, pero algo que es muy cierto para contestar, ahora sí, después de todo ese contexto, el por qué somos más cristianos cuando tenemos un hijo, es porque yo creo que vemos reflejado lo que el Dios Padre veía en su hijo, ¿no? Cómo en su momento Él sí lo mandó para el perdón de nuestros pecados, pero yo creo que para Él no fue nada grato ver cómo todo el pueblo maltrataba, escupía, azotaba a su hijo, ¿no? Y yo creo que nosotros como padres es lo que menos queremos, ¿no? Ver a un hijo sufrir. Y yo creo que es cuando más cristianos nos volvemos porque es cuando más encomendamos, tal vez no nuestra vida a Dios, sino la vida de nuestro hijo. Y apenas lo hablábamos ayer con uno de nuestros jóvenes, que es cuando aprendemos más a poner primero a Dios que a mi esposa, primero a Dios que a mi hijo, porque sé que cuando yo pongo primero a Dios, ahora sí que solito, tanto mi esposa como mi hijo van a estar, ahora sí que muy, muy bien cuidados y muy bien cubiertos por él. Amén. Tocaste dos puntos que me parecen muy importantes y el primero dijiste miedo, ¿no? Que te daba miedo. Normalmente el miedo paraliza. El miedo es el que no te deja avanzar, el que no te deja hacer las cosas. Algo que hay que resaltar, porque creo que muchos podemos aprender de ello, es que el miedo no nos paralice, sino como tú lo comentabas, es que el miedo te impulse, que te ayude a buscar mejorar cada día. Y yo creo que eso es algo muy importante que todos en general deberíamos de buscar, que deberíamos de tener ese miedo que nos haga de voy a reaccionar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Decían antes, voy a dar el foie, ¿no? Voy a dar el extra. Si antes me conformaba con, pues hasta decimos bromeando, ¿no? Con un cartón abajo de un puente, pues hoy ya no, ese miedo que me ayude a esforzarme, a buscar ser mejor cada día. Y lo segundo, dices que te ayudaba, todo esto de ser padre te ayuda a comprender lo que hizo Dios. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo han logrado compaginar? Porque yo sé que no ha sido fácil ni de la noche a la mañana, el ser padres, el tener un matrimonio, el ser individuos individuales, el ser congregantes de una iglesia, servidores de una iglesia y hacer todo al mismo tiempo, ¿cómo es que lo logran? Con la voluntad de Dios. Honestamente, y lo estábamos platicando hace ratito antes de iniciar, hay veces que andamos tan ocupados de un lado a otro, a veces en la iglesia, a veces con la familia, a veces con Santiago, este, estamos tratando de ser emprendedores, entonces también es bien complicada esa parte, ¿no? En la de, tengo que sacar tiempo para eso, tengo que sacar tiempo para eso, tengo que sacar tiempo para esto. Y a veces sonaría muy religioso si mencionamos la cita, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, porque a veces lo mencionamos tanto y dices, tiene que ser real, pero ¿qué pasa cuando lo tenemos que vivir y tienes que dejar en segundo plano todo lo demás para buscar el reino de Dios? ¿No? Así es. Entonces, así como que estamos aprendiendo, porque no siempre nos funciona, a priorizar las cosas. Ok. Este, por ejemplo, está la parte en la que nos tenemos que separar tantito, nos dividimos y hay tiempos en los que
a lo mejor el cuerpo ya te pide así un descanso, y no es tanto un descanso físico, sino es un descanso espiritual el que necesitas porque Dios nos quiere hablar. Entonces, Así es. entre tanto movimiento, entre tanto ajetreo, estamos aprendiendo a escuchar primero la voz de Dios para saber qué Amén. paso tomar. Si nos preguntas realmente cómo le hacen para todo eso que acabas de mencionar, lo mencionaste y hasta me cansé. Sí, porque ya suena muchísimo. Y Sí. perdóname, yo sé que va a aportar algo, Luis, pero 2 cosas. Primero quiero leer el comentario que acaban de mandar. Ellos son los curitas que llegaron a sanar mi corazón en todos los aspectos. Bendiciones para ese lindo matrimonio y el bebé, la luz que sana mi corazón. O sea, han hecho un buen trabajo. Pero aquí me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué tan fácil ha sido dejar a un lado a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tus familiares o a tus cuestiones personales por servir a Dios? No, no ha sido fácil, y menos en un principio. Y yo pienso que como seres humanos que somos, que nos equivocamos, que pecamos todos los días, sería, honestamente, y perdón la palabra, sería hipócrita de mi parte decir, no, es bien fácil, ¿no? Cuando estás con Dios. O sea, sí es fácil porque sabemos que Dios lo puede todo y Amén. confiamos en Él y le tenemos mucha fe, pero nuestra naturaleza humana a veces sí nos hace que nosotros nos compliquemos las cosas. Claro. Porque de cierto es que, bueno, como lo comentábamos ya, desde que mi esposa y yo éramos amigos, siempre fuimos compañeros de milicia. Y para allá y para acá, yendo a llevar la palabra, acompañar al apóstol, pastores tanto de aquí de México como del extranjero, llevarlos a predicar, o sea, siempre juntos. Pero cuando llegaba el momento, incluso como amigos y ahora como matrimonio, de separarnos, sí es algo complicado, tal vez para muchos, y nos lo han dicho, ¿no? Ahora sí que no en el afán de ofendernos, pero sí nos lo han dicho que, ay, es que ustedes siempre están juntos, ¿no? Es que no va a pasar nada si se separan, es que no le va a pasar nada a Angélica si la dejas, no le va a pasar nada a Luis si lo dejas un ratito. Y sí sabemos que no va a pasar nada, pero tantas cosas llegamos a sanarnos mutuamente como personas, como matrimonio, Ujú. que no se nos facilita separarnos, no porque digamos, ah, ya no la voy a volver a ver, pero sí es como, le decía yo a mi esposa, me pasaba algo muy curioso. Cuando éramos amigos, que ya había algún sentimiento de por medio, por ambas partes, eh, yo sentía que si, por ejemplo, yo me iba con mis amigos, aunque fueran amigos, Ajá, yo sentía como que le estaba fallando a ella, porque yo me iba a divertir cuando ella se quedaba a veces a hacer alguna labor de la iglesia, pero por ministerialmente hablando en cuanto a su ministerio. Entonces yo ajá. dije, ¿por qué no estoy ahí para apoyarla? Entonces, sí llega la parte donde se nos complicó porque lo que usted dijo hace ratito, pastor, somos un matrimonio y caminamos juntos, pero también somos individuos y cada uno Así es. tenemos nuestros espacios. Sí los respetamos, pero algo que a mí me gusta mucho de mi esposa, incluso cuando estamos, pues ahora sí que de malas, ¿no? Porque es lo que le digo, no todo el tiempo nos la pasamos sonriendo, qué bueno fuera, Claro. tenemos nuestros ratos malos y a ella lo que le funciona es ponerse a hacer qué hacer en la casa. Es como ella saca su estrés cuando está de malas. Conmigo no. Conmigo si yo estoy de malas, yo le digo a ella, platícame, dime algo, distráeme la mente, porque así es la única forma en la que yo siento que puedo dejar eso. Entonces llegamos a complementarnos muy bien en esa parte. ¿Por qué? Pues no sé, tal vez por las cosas que pasamos, tal vez por las situaciones que de solteros y de casados estamos viviendo, nos entendemos pues ahora sí que a la perfección. A veces una persona una vez nos dijo, dice, me sorprende que a veces ustedes con una simple mirada ya se dicen todo, ¿no? Entonces, a veces no es necesario que hablemos y ya nos entendemos. Pero todo esto no ha sido fácil. No ha sido fácil, ¿por qué? Porque nos ha costado noches de oración, días de oración,
equivocaciones, sobre todo, todos los días nos equivocamos, tanto en lo individual como en lo matrimonial. Y algo que acordamos mi esposa y yo, vamos a decir así, una promesa en silencio que hicimos, es de tratar de no cometer los mismos errores, individualmente y matrimonialmente. Tal vez no somos perfectos, tal vez sí nos equivocamos una, dos, tres veces en lo mismo, pero tratamos de ya una cuarta vez, una tercera vez no haya. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque ahorita ya tenemos a una personita que depende de nosotros. Hace poquito alguien nos decía, ¿no? Que qué bonito era que nosotros nos demostráramos nuestro amor delante de Santiago. Y yo le Ujú. decía a esa persona, es que yo prefiero que mi hijo, como todo niño, cuando crece y ve a los papás besarse, prefiero que mi hijo diga, ay, qué asco verlos besarse todo el tiempo. Prefiero que diga eso a que diga, ay, qué frustrante verlos pelearse todo el tiempo. Pero Claro. todo eso ha sido porque hemos estado tratando de todos los días encaminarlo a él en los caminos de Dios, pero nosotros no abandonar tampoco esos caminos. Y lo que le decimos, lo que le predicamos a él, que tenga coherencia con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Como le repito, pastor, no somos perfectos, a los hermanos que nos están escuchando, distamos mucho de ser perfectos o un matrimonio perfecto, pero de nuestros errores tratamos de aprender. Y eso es lo que cuando lo ponemos en manos de Dios, Señor, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque acusé a mi esposa falsamente de tal cosa, acusé a mi esposo, o porque le fallé, o porque la insulté, o porque no tuve que alzar la voz, siempre es, Señor, perdóname porque no fue mi intención, yo, estoy a cargo porque tú me dejaste así de cuidar su corazón. Lo que menos quiero es lastimarlo y te pido que me perdones y también voy con ella. Sabes que perdóname porque pues sí tiene razón, yo actué mal o dije mal, me conduje mal y es lo que de un tiempo para acá nos ha funcionado a nosotros porque yo creo que todo em, problema o la gran mayoría de los problemas de los matrimonios, o al menos lo que nosotros luego platicamos, es que existe el orgullo. Existe el orgullo en el matrimonio. Creo que eso es lo peor que pueden dejar que pase, que esté ahí el orgullo, que no seamos capaces de aceptar cuando nos equivocamos y no seamos capaces de ir con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, yo me equivoqué, tú tenías razón, vamos a platicarlo o dame mi espacio, no sé, pero siempre, siempre, siempre es poner a Dios en todo momento, pedirle primero perdón a Dios porque a final de cuentas nos encargó un corazón, por algo nos lo puso en nuestro camino, en su tiempo que es perfecto, por algo nos encargó ese corazón, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarlo. Y lo que le he dicho muchas veces a mi esposa, lo que menos quiero yo es lastimarte. Lo que menos quiero ahora, mucho menos, es lastimarte a ti y lastimar a Santiago, que sí lo he hecho, claro que sí lo he hecho, pastor, amados hermanos que nos ven, y no me siento orgulloso de eso, pero tampoco siento yo que sea la peor persona. ¿Por qué? Pues porque nunca ha sido mi intención. Pero siempre, siempre, siempre todo, eso sí se los digo, y ahora sí que Dios conoce mi corazón, que siempre he tratado de poner primero todo en manos de Él, todo, toda mi familia en manos de Dios. Ok, yo creo que acabas de decir algo muy importante y justo ahí es lo que te da la ventaja, el reconocer, el reconocer que no es por ti o que no es por ustedes, el saber que pues, eventualmente nos vamos a equivocar porque a veces nos queremos vender como los perfectos, como las perfectas y cuando se casan pues resulta que no eran perfectos y entonces vienen muchos problemas. Y el hecho de que tú reconozcas que te equivocas, el hecho de que estés yendo a Dios diciendo, perdóname porque le fallé, perdóname porque hice esto, ya te da una ventaja sobre muchos. Tú lo dices, no eres perfecto, no, nadie es perfecto. Si le rascamos, todos tenemos alguna cosa. Y creo que aquí lo importante es siempre tratar de demostrar lo que eres, ¿sí? Y lo que crees, que vives lo que crees, tendrá sus detalles, insisto, pero aquí lo importante es, ustedes se están negando a sí mismos, ¿en qué sentido? Están poniendo a Dios en primer lugar,
Segundo, el reconocer que te equivocas, pues es negarte a ti mismo, es abandonarte en las manos de Dios y que sea Dios el que haga todas las cosas. Lamentablemente, en muchos matrimonios, ¿qué es lo que hacemos? Pero es que tú haces esto, sí, pues tú hiciste esto, y en lugar de buscar una solución a través de Dios, de la oración, siempre lo que buscamos es ver quién hizo lo peor. Y creo que eso, lejos de ayudar, siempre destruye más. Y entonces quiero preguntarles, ok, ya entendimos que es gracias a Dios que han logrado todo lo que han hecho, pero, o sea, cuando llegan a casa y evalúan su día, ¿cuál creen que o a qué conclusión han llegado de que por qué han logrado salir adelante de todo lo que se han enfrentado? Cuando ponemos en práctica la palabra, ahí aplica que el perdón lo es en su totalidad todo, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado que nos ha tocado perdonar aun cuando no tenemos ganas de perdonar, principalmente en un Así matrimonio. es. Entonces, Sí, sí, ahí sí. aplica en la de el ministerio, la familia es el primer ministerio de un cristiano, ¿no? Así es. Porque he estado aprendiendo, no voy a decir, ya lo sabía desde antes, porque una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica. Correcto. Una cosa es leer la Biblia y, por ejemplo, estaba predicando el apóstol el domingo acerca de Job y me dejó muy marcado una parte y es muy real. Todos escuchamos la historia de Job, el final de Job y decimos, qué bonita historia, ¿no? Prevaleció Dios en la vida de Job. Pero cuando a nosotros nos toca ser Job, ya no es tan bonito. Sí, no, ya no Ya nos gusta. cuando viene el quebrantamiento, ya no es tan bonito, ¿no? Y ahí aplica lo mismo, cuando está en el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, y dices: "Ay, qué bonito, qué bonita cita", ¿no? Habla del amor. Romántico. Sí, 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 romantizamos muchas veces las citas bíblicas, pero cuando nos toca vivirlas y te das cuenta que el amor todo lo puede, pero que también el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta, y dices: "Oh, todo eso tengo que hacer", como que Exacto. ya no es tan bonito, ¿no? Entonces, algo que nos ha funcionado es aprender y cada día tratar de poner en práctica. Y digo tratar porque no siempre nos funciona. A veces aflora nuestro yo, nuestro verdadero yo, y nos olvidamos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí aplica en el de tengo que dice la palabra, ¿no? El que tome su cruz y sígame. Aprender a tomar mi cruz cada día, aprender a sujetarme a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere tratar conmigo, porque ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay tratos que Dios quiere con los 2 como matrimonio, y hay Así tratos que es. Dios quiere conmigo, pero porque a lo mejor Él lo está haciendo bien y yo soy la que está fallando. Entonces, cuando Dios me pone y me aparta en esa parte, en la de tu carácter es la que hace que que falle todo, que mengue tu relación, que a lo mejor tu hijo ni hizo nada y eres tú, o sea, son pruebas que Dios te está poniendo a ti porque tienes que mejorar en esto, tienes que menguar en esto, tienes que ser diferente, tienes que dejar que sea más Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es esa la parte en donde tenemos que aprender a vivir lo que estamos, lo que se nos está enseñando. Tenemos que el ser cristiano no es voy a pasármela en la iglesia metida. El ser cristiano no es me la voy a pasar orando y esperar que Dios haga todo en nosotros, ¿no? Sino aprender a sujetarme a la voluntad de Dios, que aun cuando los procesos no sean tan agradables, aun cuando las cosas no se estén dando aún en mi matrimonio, es porque Dios quiere perfeccionar algo en nosotros, es porque Dios quiere tratar algo en nosotros. El el aprender a tener que sanar nuestra tierra, en este caso ya como matrimonio, para que funcione bien la vida de Santiago, ¿no? Entonces, sí es un tanto complicado, no es fácil,
porque yo creo que para nadie, hasta para los que son pastores, apóstoles, profetas y los más ungidos de Dios, en su totalidad no es fácil. Así es. Este, es bien bonito subirse a un altar y declarar una palabra, pero no conocen el trasfondo de lo que cada quien está viviendo. La unción que se tiene se desarrolló en medio de un proceso. Así es. Entonces es muy difícil esa parte y tener que aplicarlo, entonces estamos aprendiendo ambos en lo que somos aquí adentro, en nuestra habitación, en nuestra casa, es lo que tenemos que ser afuera en la iglesia, para tratar de ser una misma base para todo. Híjole, hay muchas cosas que podríamos, en las que podríamos profundizar más, pero creo que nos llevaría a desviarnos un poquito, porque me gustaría que pasáramos a algo muy importante, que es el cómo criar un hijo. ¿Por qué? Ya la reacción lo dijo todo, pero ¿por qué esto? Porque retomando todo lo que ya hablamos, o sea, son individuos, son matrimonio, sirven en la iglesia, trabajan, o sea, y ahora, ¿cómo crías a un hijo? Voy a poner este contexto porque es algo que he visto en muchos lugares, en muchas, por ejemplo, ahora en redes sociales, lo he visto en muchos comunicadores, bueno, no, influencers, no sé cómo se llamen, que ahora resulta que muchos fueron cristianos, que muchos son hijos de pastores, cantantes también hay, y yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué si un día conocieron de Dios, hoy están lejos? Sí, o sea, te puedo dar una lista enorme que hoy conozco de gente cristiana que está en los medios y hoy ya nada que ver. Entonces, ¿ustedes cómo trabajan esa parte? Porque no por servir a la iglesia abandonas a tu hijo, no por trabajar abandonas a tu hijo, entonces no por ser matrimonio abandonas a tu hijo, por ser individuo abandonas a tu hijo. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Yo sé que no tienen la verdad absoluta, sé que les ha costado, pero ¿cómo lo están haciendo? Híjole, bien complicadísimo eso, ¿eh? Exactamente, el próximo mes, el 21 de octubre del próximo mes, se cumple un año que yo entré a trabajar en 2 turnos a la vez. Ujú. Bueno, entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana, y de ahí mi siguiente turno era de 7 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, durante todo lo que fue fin de año hasta mediados de febrero. De marzo, a finales de marzo. Finales de marzo de este año, estamos hablando octubre del 2024 a marzo del 2025, era de 11 de la noche a 2 de la tarde del día siguiente, de Nada lunes más. a sábado. ¿Por qué de lunes a sábado? Precisamente porque yo he visto muchas veces la mano de Dios en mi trabajo, laboralmente hablando, y se los comenté creo que hace 15 días o hace un mes, que siempre que me tocan jefes y les digo que soy cristiano, gracias a Dios me ha tocado jefes comprensivos que me dicen, yo les pido permiso, tengo evento en mi iglesia, tengo que ir a trasladar a un pastor y me han dado permiso. Entonces siempre, en octubre del año pasado dije, Señor, pues tú me vas a dar fuerzas, pero yo no te quiero fallar, en los servicios, ¿no? Ni en las enseñanzas que nos dan. Gracias a Dios, pues creo que nunca le fallé en todo ese tiempo, asistí a la iglesia. Era bien difícil porque en las noches tenía que salirme yo a escondidas de mi hijo porque él se quedaba llorando. Entonces, o lo Uf, dejaba dormido o me salía a escondidas, porque si no, lo dejaba llorando y era un llorar que me decía mi esposa que le podían dar la 1, 2 de la mañana y él llore y llore y llore. Entonces, en ese aspecto sí era complicado, fue complicado, ¿no? Llegaba yo al día siguiente aquí a su casa, llegaba como a las 3 de la gracias. tarde, con muchas ganas de dormir, porque pues desde las 11 de la noche del día anterior hasta las 2 de la tarde sin dormir, pues imagínense. Pero yo llegaba y jugaba un ratito, ¿no? Con Santiago y en lo que podía le ayudaba a mi esposa, que la verdad
Digo, no, no es porque esté aquí, pero siempre ella me decía, vete a dormir y vete a dormir, come y vete a dormir. Pero mi idea era esa, o sea, ¿cómo voy a estar trabajando? ¿Cómo voy a estar negándole tiempo a mi hijo? ¿Cómo voy a estar poniendo de pretexto el trabajo para no asistir a la iglesia? Entonces yo lo único que le pedí a Dios, Señor, dame fuerzas y tú acomoda las cosas para que yo pueda cumplirte a ti, cumplir a mi familia y cumplir en mi trabajo. Entonces, no soy Superman porque sí llegó el momento en donde yo ya sentía que no, no podía, pero Dios me daba las fuerzas, mi esposa comprensiva, hasta la fecha lo he dicho y no porque estemos frente a una cámara, sino se lo he dicho hasta en la intimidad de nuestra casa, que le doy gracias a Dios porque me tocó una mujer totalmente comprensiva, pero sí es complicada esa parte cuando no estás, ¿cómo se podría decir? Cuando no estás, a lo mejor no totalmente entregada a Dios, pero cuando no estás tú seguro de lo que quieres hacer o no estás tú seguro de que se lo estás poniendo a Dios primero. ¿Por qué? Eh, Muchos saben, usted incluido, pastor, que mi trabajo en fin de año, para quienes no lo sepan, y no murmuren, amados hermanos, no se vayan a condenar, a fin de año pues se hace lo de las peregrinaciones de la Basílica de Guadalupe, etcétera. Y a mí por mi trabajo me es obligatorio acudir ahí a auxiliar como protección civil, primeros auxilios, etcétera. Hacer acto de presencia. Así exactamente. Entonces, siempre se lo he puesto yo a Dios, Señor, si tú me estás poniendo todavía ahí es porque propósito hay. Y en todos estos años desde que conozco de él se ha visto reflejado un propósito. Como dice usted, sería desviarnos si doy testimonios de eso. Pero a lo que voy es a esto. Para mí no ha sido fácil en lo natural ser papá, ser proveedor y ser esposo. Pero cuando yo he puesto a Dios, nunca me ha fallado Él. Y Amén. algo que voy a sonar muy repetitivo en esta parte, ¿no? En lo que vengo diciendo desde hace ratito. Cuando esperamos los tiempos de Dios que son perfectos, Él solito lo acomoda. Y Amén. siempre en mis oraciones, cuando yo me iba en las noches a trabajar, era, Señor, te dejo a mi familia, permíteme regresar con ellos el día de mañana y reunirnos, permíteme tener un tiempo de convivencia con mi esposa y con mi hijo, y permíteme descansar. Es lo único que yo le pedí a Dios. Y yo estaba los miércoles, creo que nada más falté una vez, sí, perdón, ya me acordé, falté una vez porque me ganó el sueño. Me dice mi esposa que por más que me intentaron despertar ella y mi hijo, pues no desperté porque yo venía extremadamente cansado. Y eso De ya ahí es en muy fuera, difícil. Que Santi de no ahí, logre despertar a alguien. exactamente. De ahí en fuera, lo que eran los lunes de enseñanza, los miércoles de enseñanza, los jueves de enseñanza y los domingos de enseñanza con los jóvenes y aparte el servicio, gracias a Dios siempre me dio fuerza para poder estar ahí y asistir. Y siempre fue porque su palabra siempre fue el respaldo que él me dio. Amén. Entonces, cuando yo comienzo a platicar todo esto con mi esposo, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no aguanto, ya, ahora sí que estoy dando lo último que tengo. Siempre mi esposa me decía, abandónate a Dios y abandónate a Dios y abandónate a Dios. Y ya cuando en lo último no pude, de plano, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Ya ahora sí que haz tú tu voluntad, haz lo que tú quieras. Porque ya yo te soy obediente, pero también mi cuerpo, pues no aguanta mucho, ¿no? Ya Ujú. últimamente. Y nos pusimos en oración mi esposa y yo. Y esa ocasión me acuerdo que incluso Santiago siempre va a orar con nosotros, pero esa ocasión fue especial porque él fue y nos tomó de las manos, mi esposa y yo estábamos tomados de las manos orando, y va Santiago y nos toma de las manos, una mano de cada uno de nosotros. Y en su inocencia, en sus palabras, que yo sé que Dios lo entiende perfectamente, cerró Ah, sus ojitos, inclinó su rostro y algo se puso a orarle a Dios. ¿Qué fue? No lo sé, pero yo sé que la oración de mi esposa, la de mi hijo y la mía, algo tuvo que haber movido en, en Dios, no sé si estoy utilizando la expresión correcta, a esa oración tuvo que haber sido tan poderosa que llegó totalmente a Dios, porque como a los 8 o 15 días más o menos, fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ya terminó tu etapa aquí, nos vemos a fin de año, ¿no? Otra vez. Entonces yo dije, ojalá y no, y hasta ahorita no me han avisado que otra vez tenga que acudir, gracias a Dios, pero gracias a sí, Dios. sí ha sido difícil
pero por eso digo, soy muy reiterativo en este punto. Cuando tú estás en una comunión, sí con Dios y también con tu pareja, con tu familia, creo que todo se facilita, porque lo peor que Amén. podemos hacer es empezar a ponerle el pie, a hacer piedra de tropiezo para nuestra esposa o para nuestro esposo o para nuestro hijo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tanto ellas los sacrificios que hace, sé que lo hace por Santiago y por mí, como los sacrificios que yo hago, lo hago por ella y por Santiago. Pero a final de cuentas, no son sacrificios porque sabemos y confiamos en que Dios es el que nos está respaldando y Dios es el que siempre va a decir, no te sueltes de mi mano porque yo aquí estoy. Y hasta la fecha así ha sido. Hasta la fecha así ha sido. Ahorita tengo una jefa un poquito complicada. Me acaban de cambiar, llegó una nueva jefa a mi trabajo un poquito complicada, pero no ha pasado a mayores porque todos los días, tanto mi esposa, en la mañana que me voy a trabajar, oramos, me pone en manos de Dios, yo me pongo en manos de Dios, pongo en manos de Dios a mi familia y creo que ese tipo de oraciones son las que escucha Dios, ¿no? La Amén. oración en la que estoy escuchando su oración como matrimonio, pero también estoy escuchando el corazón de cada uno. Así es. Y nosotros siempre nos hemos atenido mucho a lo que Dios nos da, que es lo que necesitamos y no lo que le pedimos. Entonces, sí le pedimos lo que queremos, pero siempre decimos, Señor, se va a hacer tu voluntad, más no la de nosotros, y tú nos vas a dar lo que realmente necesitemos y no lo que queramos. Y hasta ahorita Efectivamente. Dios nos ha respaldado con todo eso. Amén. Te voy a decir algo, se nota cuando alguien te habla sinceramente y cuando alguien te está diciendo algo que sale del corazón y yo te oigo y aparte los conozco y lo que he visto, pues es eso, ¿no? Dios conoce sus corazones, que son gente dispuesta y creo que jamás va a hacer algo que vaya en contra de lo que Él mismo quiere para ustedes, ¿no? Eh, lo deseamos, bueno, lo dice la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Amén. porque han atravesado cosas muy complicadas que al final han sido una bendición. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría preguntarle a Angie algo que yo he visto en muchos matrimonios y aunque lo hacen hombres y mujeres, lo he visto más en mujeres, que es esta parte de la comprensión que la hablaba Luis. Porque hay mujeres, insisto, hombres y mujeres, pero más mujeres, que es que ya no pasas tiempo con tus hijos, con tu hijo, es que ya no estás en la casa, es que ya no atiendes esto, ya no atiendes el otro. O sea, y entonces llega un punto en los hombres de, bueno, trabajo para sostener o hago, atiendo la casa, atiendo a la familia. O sea, ¿a ti qué te llevó a entender que debes de ser ese pilar, ese apoyo para tu marido, aunque tengas que sacrificar cosas? Yo creo que tiene que ver desde que éramos amigos. Ok, ¿por qué? Este, porque nos conocimos, no voy a decir bien, porque pues Ujú. han habido cosas de cómo, no sabía que eras así. No Y te a la conocía. inversa, ¿no? Sí, sí, No te sí. conocí esas mañas. Ándale, ándale. Y a la inversa, ¿no? Esa es una. La otra que cuando yo más lo he necesitado en tiempos de enfermedad, en situaciones y demás, él siempre estuvo ahí conmigo y sigue estando ahí conmigo, ¿no? No solamente fue el por quedar bien, sino después como novios, obviamente tuvimos también otro proceso de, ay, no te conocía como novio, está siendo complicado, ¿no? Y fue, o sea, atravesamos diferentes etapas, ¿no? Como matrimonio, como padres y todo eso, ¿no? Pero yo estaba viendo también el esfuerzo que él estaba teniendo al tratar de pasar tiempo con nosotros, el que bien podría haber llegado a dormir y trataba de dedicarle el tiempo a Santi. En las noches ya también yo me lo aventaba a veces hasta desvelándome junto con él, así como para poder pasar tiempo con él, ¿no? Entonces, no veía más ya no pasas tiempo. Llegó un punto en el que sí se me estaba haciendo muy cansado, honestamente, porque desde que nació Santi siempre ha sido 50-50, y no me refiero al 50-50, sino a veces un 80-20, un
70-30, a ese 50-50 Sí, nos claro. referimos, ¿no? Y siempre ha sido entre los 2 la crianza para Santiago. Esos meses sí sentí que me tocó criarlo a mí sola y fue extremadamente complicado para los 3, en el que, si me preguntas, yo creo que nos afectó tanto el ser papás ya mucho más grandes, porque estaba tan acostumbrada con mis sobrinos a que, ay, mi bebé, les decía a mis sobrinas, ¿no? Vénganse con su tía. Y cuando yo no las aguantaba, sí, córrele, vete con tu mamá. Y en su Claro. momento me pasó eso con Santiago. Y así de, ay, yo no te aguanto, vete con tu mamá. Y me quedé, ay, yo soy su mamá. No sabía con quién mandarlo, ¿no? Vete con tu Y papá. y ahí es donde entraba él, cuando él se daba cuenta que yo ya estaba al punto del colapso de, se oye bien bonito cuando te dicen mamá por primera vez, pero ya 20 veces en 10 minutos, mamá, 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 y así de, no manches, ya relájate tantito, ¿no? Y él se daba cuenta de eso y me trataba él de dar mi espacio, hasta la fecha, me trata de dar mi espacio de, vente Santi, vámonos a jugar, deja que tu mamá haga sus cosas, vente Santi, deja que tu mamá trabaje, o cosas así, ¿no? Entonces, cuando no estaba él, dije: "¿Cómo te extraño?". No me di cuenta Claro. de cuánto te extrañaba. Ahí me Hasta valoró que lo más todo. perdió fue, más bien, hasta que ya no lo tuvo, fue cuando lo valoró. Sí, 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 tal cual. Y aplica también para Santi, porque sí nos afectó a los 3. Santi cambió también su temperamento drásticamente, se la pasaba llorando, se la pasaba enojado. Santi no ha sido un niño fácil, siempre, ha sido de un carácter un tanto especial, vamos a Complicado. decir, en el aspecto de su etapa de llanto, su etapa de enojado, su etapa en el no quiero que me hablen, no quiero que me toquen, su etapa en la que era mucho amor y nos teníamos que acoplar a él y a él tratar de acoplarlo a nosotros. Entonces, ¿cómo tratar de acoplar a Santi a una temporada que nosotros no estábamos entendiendo, que se nos estaba dificultando demasiado, ¿no? Entonces, ahí sí aplicamos después, ya al final la de si tú sueltas, yo suelto contigo, no te voy a dejar solo, ¿no? Y va a pasar lo que tenga que pasar al final de cuentas. Entonces, yo creo que fue eso, no fue tanto el de, ¿estás hablando con alguien más? ¿Escogiste el trabajo en la noche por alguien más? Sino Que sí porque estaba celosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Por sí, qué? ¿Por qué? de Jesús. Y no Jesús, al quien todo le debemos, sino otro Jesús. Yo Tenía un por eso me quedé, compañero ¿cómo? que tenía un compañero que se llama Jesús y, de hecho, creemos nosotros, a la larga, que Hubo un propósito. hubo un propósito para que él estuviera en el turno de la noche y era este Claro. chico, porque estaba delicado de salud, acaba de terminar una relación, ¿no? De 13 años, con Uy, depresión. O sea, tenía ahí unas situaciones de salud tanto emocionales, psicológicas y físicas. Entonces, ajá, sí, en su momento, como cuando cayó en el hospital mi esposa, cuando cayó en el hospital y en esa etapa cuando me tocó trabajar de noche, en oración, yo creo que a los dos Dios nos dio ahora sí que no sé, esa revelación, se podría haber dicho así, que el propósito era este compañero de trabajo, Jesús. Ya más adelantito o en otra ocasión les platicaremos, pero sí, pensamos que fue un propósito muy grande porque en su momento, y espero que ahorita siga él con la búsqueda de Dios precisamente. amén. De hecho, sabemos que en Dios no hay casualidades. Él siempre tiene Exacto. planes, tiene propósitos y lo que él hace no es nada más porque se le ocurrió. O sea, hay algo. Yo siempre les digo, Dios no te va a mandar a un lugar para nada más porque se le ocurrió. Te mandó con un propósito, tiene un plan, tienes algo que hacer en ese mover que Dios hizo para que tú estuvieras en un lugar. Si te mandó, pues obviamente tenía un propósito. Qué bueno que lo entendiste, qué bueno que lo cumpliste, porque esa es otra que, bueno, será en otra ocasión también, pero muchos cristianos no sabemos entender eso. A veces nos la pasamos quejándonos, ¿por qué si yo estaba recómodo en este horario, no? Pero bueno, ya se nos fue otra vez otra hora. Para terminar,
algo que quieran decir, porque todavía tenemos 2 videos de anuncios que tenemos que poner, pero 2 cosas para ustedes. Primero, díganme un mensaje final que quieran compartir hacia la familia. Y segundo, tienen un negocio, no sé por qué no se me había ocurrido antes. Hacen para que si a alguien le interesa, pues pueda, escribirles y consumir lo que ustedes hacen. Okey. Primero lo primero. Ujú. El mensaje que les podríamos dar dirigido hacia la familia, no vamos a hablar de un matrimonio, sino de una familia. Tomando en cuenta que trabajamos con jóvenes, a veces les exigimos demasiado a los jóvenes y a los niños en el de tienes que comportarte así, no hables así, tienes que ser así, pero el ejemplo somos nosotros, como los padres. A veces nos enojamos porque buscan, y en su momento también lo fuimos nosotros jóvenes, en el que buscábamos refugio fuera de la casa, buscan refugio en otras cosas, pero porque el lugar seguro tiene que ser la casa. Y Así eso es. pasa igual con la iglesia, pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Claro, Se claro. supone que la iglesia es el lugar seguro de un cristiano, pero en la iglesia es donde más hay ataques, ¿no? Así Entonces, es. son cosas que tenemos que tener ese discernimiento, ¿no? Pero en este caso con la familia, hay que cimentarnos en la palabra. La palabra lo es todo. La palabra, Dios no se equivoca y yo creo que te puede dar una cita bíblica hoy y mañana la misma, pero con un mensaje diferente y pasado mañana la misma con un mensaje diferente, porque Dios se mueve conforme nuestras necesidades. Y si Así es. seguimos viviendo la misma prueba, significa que yo soy la que no he sido transformada. El problema tengo que ser yo, no va a ser mi esposo, no va a ser mi hijo, tengo que analizarme yo primero. Entonces, como familia, si yo quiero que mi familia, como esposa, como mamá, funcione algo bien en mi casa, tengo que analizarme primero yo cómo estoy yo para ver cómo va a fluir todo lo demás. Amén. Luis. Pues así bien fácil y más que nada dirigido a los hombres, ¿no? Como dice mi esposa, no únicamente esposos, sino esposos, hermanos, papás, hijos, tíos, varones en general. Muchas veces nosotros como hombres, por ser el sexo fuerte, decimos yo no necesito de nadie. A veces nos atrevemos hasta a decir yo no necesito ni siquiera de Dios Así y es. es lo peor que podemos decir. Eh, yo se los puedo decir por por mis testimonios, porque son muchos los que tengo, por todo lo que ha hecho Dios en mi vida, toda la gloria para Él. ¿Por qué? Porque cuando uno como hombre realmente se pone bajo la cobertura de Dios, y no estoy hablando de una forma religiosa, simple y sencillamente que tú aceptes, que tú reconozcas que todo, desde lo material hasta lo espiritual y emocional que tienes, que estás bien, cuando tú reconoces que se lo debes a Dios, cuando tú se reconoces que es ese ser supremo, ese Dios verdadero, que fue el que te lo dio, es cuando realmente tú vas a empezar a entender lo que es realmente ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen esposo, ser un buen tío, ser un buen hermano. Y aclaro, estoy diciendo entender lo que es ser una buena persona en estos aspectos. No estoy diciendo, como lo venimos diciendo, vas a ser el hombre perfecto, no. Te vas a seguir equivocando, vas a seguir, como decimos nosotros en la iglesia, pecando a cada rato, sí, pero vas a tener la conciencia de que estás aprendiendo. ¿Y cuál es esa conciencia? Que de tus errores no los vas a volver a cometer y que vas a Amén. aceptar cuando te equivocas. Hace ratito la última pregunta para mi esposa fue, ¿cómo hacer para ser esa esposa comprensiva? Es exactamente lo mismo, ser ese esposo comprensivo, que no porque la esposa se queda en casa, ay, es bien fácil la casa, no, yo se lo he dicho a mi esposa y a todas las mujeres se lo reconozco, la labor de la casa es la más difícil. Entonces le digo a mi esposa, lo menos que Sí, puedo hacer yo es llegar, ¿en qué te ayudo? No me gusta lavar trastes, pero lavo trastes. Te trapeo, tú dime en qué te ayudo. Mi esposa me dice, tú ya llegaste cansado de trabajar, vete a descansar, sí, pero mira, mejor nos apuramos a lo que te haga falta entre los dos. ¿Para qué? Para comer y los tres vámonos a recostar un ratito, vamos a salir a caminar un ratito, no sé. Entonces,
para que haya esa comprensión de la mujer hacia el hombre, también tiene que haber esa comprensión y ese apoyo del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Lo Amén. dijo mi esposa, no es un trabajo de 50-50, es un trabajo que entre los dos, como quieran ustedes, pero siempre se tiene que completar ese 100%. ¿Y ese 100% quién es? Dios. Eso es Amén. todo lo que podría decir. Amén. Pues con ese todo dijiste todo. Entonces me parece fabuloso. Ahora sí, el comercial, por favor. ¿Tú? Tú Bueno, eres la patrona, ella es la jefa. empezamos a tener un negocio de ensaladas. Hace ya Muy 2 años. ricas, muy deliciosas. Y ya agregamos también codito con verduras, fideos con verduras y pollo, mini hot cakes. Es una combinación entre comida japonesa, Es un invento tailandesa, o sea, ajá, inventos de mi esposa, sí, pero como que agarró un poquito de todo de ahí. todo. Entonces, digo, el pastor ya las ha probado, no crean que le pagamos, No, estamos a su servicio que si cuando mandan quieran. una ensalada no me enojo. No, no es cierto. Claro que sí, ¿cómo no? Hasta 2, ya por ahí Ok. debemos hasta una comida, pero Bueno. sí, estamos a su servicio, a sus órdenes. Ensaladas Anlus, Número, por favor. Es 55 2005 7043. Puro 70, WhatsApp. 40 y qué. 3. 43. Hoy me dicen si lo puse bien. Sí. Perfecto. Ahí sus pedidos. Sí, Facebook o tienen algo donde puedan ver menú. Es Anlus, ensaladas Anlus. ¿tú lo tienes acá? Ok, bueno, si no nos mandan el link y yo lo pongo aquí en el programa sin Perfecto. ningún problema. Y pues, ¿algo más que le falte del anuncio? Mini hot cakes, también se preparan con toppings de cajeta, lo que ustedes quieran, lo que ustedes se les ocurra, chocolate, mantequilla, mermelada, perdón, Avellana. avellanas, nueces, pasas, un pequeño postrecito ahí para, después de la ensalada se antojan unos buenos, unas buenas consumo de calorías. Pues perfecto. Si ustedes están en San Agustín, pueden hacer sus pedidos A y domicilio, de claro que verdad sí. yo se las recomiendo. Las ensaladas son una cosa bárbara. Muchas Eso sí, gracias. con una vas a querer más, pero de verdad que es una bendición y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas Que Dios les gracias. bendiga. Les Amén. adiós. Para despedirnos, hermanos, les voy a dejar 2 videos. El primero es de un evento el 4 de octubre que se llama Avívanos, Congreso de Adoradores. Nuestros hermanos de Unidos por Jesús están haciendo la invitación, pero bueno, no la voy a hacer yo. Bueno, nada más les explico, en la mañana va a haber evangelismo, en la tarde es el Congreso. Entonces, todo el 4 de octubre va a estar bueno, no se lo pierda. Puede buscarlo en las redes sociales, Unidos por Jesús, y ahí tendrán toda la información. De todas maneras, ahorita el video se lo explica. Y segundo, en Tecámac, en Tizayuca, vamos a estar organizando, con la CIEM, vamos a estar organizando la cruzada de oración por la paz en Tizayuca. Si tú estás por Tizayuca, no te lo pierdas. Vamos a tener un tiempo de oración el sábado 11 de octubre a las 4 de la tarde, de 4 a 6, más o menos. Un tiempo de oración por el municipio, por las autoridades. Va a ser de mucha bendición. Va a ser en la explanada municipal de Tizayuca. Apoya si tienes un conocido por allá e Vayan, vayan. invítalo. Sí, de verdad que va a ser de mucha bendición. Bien. Hay mucho trabajo que hacer y Dios nos ha dado este privilegio de poder estar apoyando y ser parte de esto que está haciéndose allá en Tizayuca. Así que no se lo pierdan, los dejo con los comerciales, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Que Dios les bendiga. Sí. Oye.
¿Dónde es Pastor Leandrito? Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Les saluda su amiga Su del movimiento Unidos por Jesús, haciéndoles una cordial invitación. Sí, a usted, hermano, hermana, jóvenes, hasta los niños también, para este próximo 4 de octubre nos puedan acompañar en la comunidad Tulantongo, donde vamos a estar evangelizando y compartiendo el mensaje de salvación, de esperanza y de propósito. A ti que te apasiona salir por las calles, ir predicando la palabra de Dios, recuerda, dice la Escritura, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y tú puedes ser uno de esos obreros. Te invitamos este 4 de octubre a que nos apoyes y nos acompañes a compartir ese mensaje de salvación, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. La información la vas a encontrar aquí abajito, con todos los datos, todos los detalles y demás para que puedas formar parte de nosotros. Ven, te esperamos, puedes ser un obrero más y un obrero más que necesita esta comunidad en medio de tanta necesidad para llevar el mensaje a todo aquel que lo necesite. Dios te bendiga, bendiciones, te estaremos viendo, no se te olvide, 4 de octubre. Cruzada de oración por la paz en Tizayuca. Queremos invitarlos a toda comunidad cristiana, iglesias, pastores, que nos unamos por la oración de nuestra ciudad Tizayuca. Así que todos están invitados el próximo 11 de octubre a las 4 de la tarde en el Palacio Municipal de Tizayuca. Cruzada de oración por la paz en Tizayuca.